Padre, te damos gracias en este momento por poder abrir tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender esta verdad tan maravillosa y a veces difícil de aceptar. Bendice nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Siguiendo los pasos de sufrimiento de Jesús es el nombre de mi mensaje. En el mundo tendréis aflicción. Esas son palabras que deberían resonar en los oídos de todo cristiano, aunque tristemente algunos han decidido rechazar esa verdad. Muchas personas, aún cristianos, desean el cielo aquí en la tierra. El problema con esta actitud es que predispone a la persona al error. Quien decide abrazar esa mentira de querer el cielo en la tierra se expone al error. Quien por desear escapar a la realidad de un mundo caído y pecador decide negar esta verdad enseñada por Cristo, se expone a ser víctima del error y de la mentira. Muchas personas que desean escaparle al dolor son presa fácil de organizaciones y religiones falsas, como la mal llamada iglesia. ¿Por qué no es una iglesia? Esa iglesia nacida en Brasil en 1977, Pare de Sufrir. Esta es una organización que ha crecido exponencialmente alrededor del mundo porque su doctrina es apetecible a aquellos que tienen sus prioridades mal posicionadas. Pare de Sufrir apela a aquellos que no desean ni soportan la sana doctrina y buscan maestros que les den lo que ellos buscan. Una vida irreal, una vida sin sufrimiento en un mundo maldecido por el pecado. Estas personas, diciendo buscar a Dios, corren en camino contrario al único que puede darles salvación. Como dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pare de Sufrir es una mezcla de doctrinas, o lo que se llama sincretismo. Es una especie de una mezcla de evangelismo pentecostal, catolicismo, religiones afro-brasileñas, umbanda, macumba y tantas otras. Es una mezcla satánica del error que le promete a la gente una vida sin sufrimiento al poder ellos hacer negocios con Dios. Pare de Sufrir hace énfasis en la cura divina, la liberación, la prosperidad, todas las prioridades de aquellos que no están interesados en Dios, sino en obtener beneficios de parte de Dios. Lo que los expone a ser explotados financieramente por estos mercaderes de la religión falsa. La estrategia de Pare de Sufrir es no hablar del más allá, sino hablar del más acá. ¿Qué es la salvación para ellos? Bueno, es simplemente una experiencia que se enfoca en lo que es la gratificación momentánea. Pare de Sufrir promete la solución de todos sus problemas personales, familiares, laborales, emocionales y económicos. La doctrina de esta falsa iglesia, Pare de Sufrir, se concentra en la sanidad divina, la liberación de los espíritus malignos y la prosperidad económica como fruto de la bendición de Dios. Ellos le dicen a sus seguidores que los culpables de todos sus problemas son los demonios, a quienes culpan de la depresión, el insomnio, la pobreza. Los demonios son culpables de todos los dolores de cabeza, el decaimiento físico y toda enfermedad, a los que sus feligreses, obviamente, van a poder reprender estos demonios con grandes donaciones o con el uso de fetiches religiosos, tales como el jabón de la descarga, el agua bendita, la llave de la victoria,
el agua del río Jordán, piedras de la tumba de Jesús, etc. La sanidad y la prosperidad son un derecho adquirido por aquellos que donan por medio del Señor Jesús, usan el nombre de Jesús y dicen que se alcanza mediante la fe. Ahora, la fe usted la muestra en la capacidad que tiene o no de sacrificar sus propios bienes materiales. Aquellos que desean no sufrir terminan arruinados física, emocional, espiritual y financieramente, porque quieren que Jesús los siga a ellos a donde sea que ellos crean que deben ir para obtener la bendición de vivir mejor aquí y ahora. Aún si esa vida es totalmente contraria a la voluntad de Dios y a la revelación bíblica. Es que debemos de pensar, hermanos, Cristo es quien tiene que ir delante de nosotros y nosotros seguir a Cristo. Nosotros le seguimos, pero pare de sufrir, se aprovecha de sus seguidores que al no pertenecerle a Cristo no pueden reconocer la voz del pastor de las ovejas, que los llama a caminar siguiendo sus pasos de sufrimiento. Todo aquel que desea evitar el camino del sufrimiento caminará en dirección contraria a Cristo, quien, como veremos hoy, nos invita a caminar en sus pasos, siguiendo los pasos del sufrimiento de Jesús. Y poder ver este contraste entre esta falsa religión que le dice, pare de sufrir, poder ver este caso erróneo de evitar el sufrimiento nos ayuda a transicionar al mensaje de hoy, porque a modo de alentar a los creyentes, Pedro hace todo lo contrario. Pedro los alienta a abrazar los sufrimientos. El mensaje que Pedro les comunica a los creyentes esparcidos en Asia Menor es que para poder estar firmes ante la hostilidad, deben someterse como esclavos de Dios y seguir los pasos de sufrimiento de Jesús. Y notemos, hermanos, que ya estamos adentrados en el cuerpo de la carta, estamos por finalizar el capítulo 2, donde el apóstol comienza a lidiar directamente con la razón misma por la que en primer lugar decidió escribir esta carta. ¿Cuál era esa razón? Alentar a los cristianos que estén firmes ante la hostilidad. Estos cristianos que estaban siendo maltratados por la sociedad que les rodeaba, están siendo ahora exhortados por Pedro a que glorifiquen a Cristo, imitándolo en su conducta cuando sufren penalidades injustas. Y una de las razones que Pedro presenta aquí es una razón impactante, pero es una razón que tiene sentido. Es una razón impactante porque generalmente no queremos pensar en ella, va en una manera contraintuitiva a lo que queremos. Es impactante porque si verdaderamente queremos honrar a Cristo cuando somos perseguidos y maltratados, hay un concepto que debemos asimilar y es este concepto, es que el sufrimiento es nuestro llamado, porque fue el llamado de Cristo. Y muchos cristianos no quieren escuchar eso. Quieren la mejor vida aquí y ahora. Pero el llamado del cristiano es también, cuando Dios así lo dispone, a sufrir. Porque ese fue el llamado de Cristo. Somos llamados a sufrir porque Cristo fue llamado a sufrir. Por eso el mensaje de hoy es titulado Siguiendo los pasos de sufrimiento de Jesús. Y en este pasaje, hermanos, Pedro nos enseña 3 principios bíblicos que nos ayudarán a sufrir para la gloria de Cristo. El versículo 21 nos muestra el enunciado, que significa la declaración, una afirmación, que luego en los versículos 22 y 23 vemos que nos muestran el ejemplo de Cristo cuando sufrió por nosotros. Y los versículos 24 y 25 nos muestran el Evangelio, con 3 realidades maravillosas acerca de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz,
que nos van a ayudar a entender por qué Él sufrió y por qué nosotros estamos llamados a sufrir con Él, si Dios así lo permite. Así que permítame comenzar con el punto 1. Lo encontramos en el versículo 21. 3 principios bíblicos que nos ayudarán a vivir para la gloria de Cristo. Y el primero es el enunciado. Esto es una declaración que Pedro nos da, afirmando que debemos seguir los pasos de sufrimiento de Jesús. Esto no es opcional, esto es una declaración. Pedro nos brinda el primer principio bíblico acerca del sufrimiento por Cristo. En el versículo 21 nos dice, porque para este propósito han sido llamados. Piensen esto. Llegamos a la salvación entrando por las puertas del sufrimiento de Cristo. Si usted está sentado hoy aquí salvo, es porque entró a esa salvación a través del sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Pero obviamente este recorrido no termina en el comienzo mismo, cuando nacimos a la fe, sino que así como Cristo sufrió en su vida, nosotros compartimos sus sufrimientos durante nuestra vida terrenal. Pablo nos dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así como Cristo fue a la cruz al pagar por nuestros pecados, nosotros también debemos ir a la cruz personal. No para pagar por nuestros pecados, no necesitamos ni podemos hacer eso, pero para vivir una vida que sigue los pasos de Cristo, debemos tomar nuestra cruz. Debemos ir a nuestra cruz personal cada día. El cristiano debe abrazar los sufrimientos, no pelear contra ellos. Y en el versículo 21, Pedro hace como un resumen de la razón por la que el cristiano debe sufrir. Afirmación que luego expande este pensamiento en los versículos 22 al 25. Pedro nos dice que la razón por la que debemos soportar el sufrimiento injusto es para que podamos seguir los pasos de Jesús. Esta frase Pedro la empieza con ¿por qué? Lo que nos señala de que él está apoyando su afirmación en lo que dijo anteriormente. En un sentido me recuerda a lo que es el mejor estilo de Pablo en el libro de Romanos. Pedro aquí entabla una conversación imaginaria con sus lectores, estos creyentes de Asia Menor. Pedro plantea la posibilidad de que los creyentes se fueran a preguntar por qué es que Dios elogia, bendice, y Dios en un sentido está contento cuando ve a alguien que abraza el sufrimiento cuando sufre injustamente. Y ahora Pedro responde a esta pregunta imaginaria con una respuesta al notar que para este propósito han sido llamados. Notemos también que Pedro sigue usando lenguaje que habla de la elección. Recuerdan, somos elegidos. Y en este caso acá él dice, han sido llamados. El elegido de Dios ha sido llamado. Así que en este contexto, esto apunta más hacia el ser llamados para recibir una bendición especial, que es lo que apunta a lo que es Pedro hablando entre la relación del creyente con Dios. Entonces, lo que debemos preguntarnos acá es, ¿cuál es el propósito al que hemos sido llamados? ¿A qué propósito se está refiriendo Pedro? Y bueno, podemos pensar en distintas opciones. Algunos comentaristas se inclinan porque el propósito al que se refiere el apóstol es a que los creyentes confíen en Dios cuando sufren por hacer el bien. Y esto es cierto. Dios quiere que los creyentes confíen en Él cuando están sufriendo. Pero mientras mantenemos ese pensamiento en nuestras mentes, mientras que recordamos lo que Pedro dijo en el comienzo mismo de la carta, de que él le escribe a estos expatriados, quienes son elegidos por Dios,
quien los hizo nacer de nuevo a una nueva esperanza, a una esperanza viva. En el 1:4 recuerdan que él dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mientras mantenemos todo eso en mente, Pedro ha estado hablando de este llamamiento que conduce a una recompensa eterna. Entonces, basado en esto, tenemos que ver lo que él se refiere ahora a este propósito, que es un propósito para bendición. Y basado en esto, el teólogo Thomas Schreiner dice lo siguiente, escuchen esto: el sufrimiento no es un desvío por el que los creyentes reciben la herencia a lo que fueron llamados. O sea, no es un desvío el sufrimiento. ¿Qué dice? Es el medio designado por Dios para recibir la herencia. O sea, toda esa bendición de la que Pedro está hablando, que ya es nuestra, como elegidos de Dios, tiene un medio que Dios usa hasta que nos lleva a esa herencia. Comenzando con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo mismo. Agonía en la cruz. Pero luego nosotros participamos de esto, y este es el medio designado por Dios para recibir la herencia. Y entonces, lo que Pedro hace es explicar por qué los lectores fueron llamados a dicha experiencia. Y les dice, porque Cristo también ha sufrido por ustedes. Notemos aquí que Pedro nos está recordando que Cristo murió por ellos, Cristo murió por nosotros, y esto es un recordatorio del sufrimiento y el sacrificio vicario de Cristo. Vicario quiere decir que Él tomó nuestro lugar. En otras palabras, la inclusión de los creyentes en este sufrimiento que estamos hablando es debido a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Otra cosa que debemos considerar en este versículo 21 que estamos viendo, es que Pedro nos dice que Cristo también sufrió. Lo que nos deja un ejemplo para que sus seguidores, nosotros, les sigamos. ¿De qué manera? ¿Rechazando el sufrimiento? No, abrazando el sufrimiento, si es que ese es el plan y la voluntad de Dios. Y el apóstol usa una palabra que es hupogramón, que es traducida como ejemplo. Pero miren esta palabra. Esta palabra en griego comunica la idea de ese modelo, ese patrón que los niños siguen cuando están aprendiendo a escribir o a dibujar. Tienen una hoja con el modelo y ellos siguen el modelo por arriba. Y cuando retiran el modelo, tienen el resultado. Y están aprendiendo a hacerlo, a escribir, a dibujar, lo que sea, siguiendo ese modelo. Y eso es exactamente lo que Pedro nos está diciendo al usar esta palabra. Es que el ejemplo de Cristo es ese modelo, es esa hoja que nosotros tenemos por encima y seguimos marcando. Y cuando movemos la hoja, el ejemplo de Cristo, estamos aprendiendo a caminar en los sufrimientos de Jesús. Él es nuestro hupogramón, es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. ¿Para qué? Para que sigamos sus pasos. Entonces, obviamente que hay preguntas. ¿Hay un propósito por el cual Jesús nos deja el ejemplo? ¿Cuál es el propósito? ¿O se refiere al propósito por el cual Jesús sufrió? Otra pregunta puede ser, ¿está Pedro indicando que Jesús sufrió para que todos nosotros suframos injustamente a modo de seguir en sus pasos? ¿O se refiere a que Jesús sufrió para que la gente pueda seguirle y se conviertan en sus discípulos? Hay un montón de preguntas que vienen a nuestra mente cuando este concepto de sufrir para Cristo se nos es presentado. Pero bueno, aclaremos que es evidente que Pedro no está deseando que todos los creyentes sufran injustamente, porque no todos van a sufrir, sino que él se refiere a que Jesús sufrió a modo de que le sigamos como sus discípulos. Y obviamente seguir a Jesús como discípulo es una iglesia, una idea que está por todo el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo le sigue. Entonces, conforme vemos este enunciado, esta declaración, este primer principio que Pedro nos enseña a modo de poder seguir los pasos de sufrimiento de Jesús, estamos viendo este enunciado en el versículo 21.
Y pareciera que una vez que llega al final del versículo 21, si ustedes leen ahí conmigo, es como que él no puede detenerse e inmediatamente continúa explicando ese final. Y el final del versículo 21 está explicado en los dos versículos que le siguen, los versículos 22 y 23. Así que, resumiendo el enunciado, esta declaración de Pedro en el versículo 21, Pedro nos dice que fuimos llamados a la salvación a través del sufrimiento. ¿A través del sufrimiento de quién? De Cristo. Él fue a la cruz y nos dejó un modelo para imitar. Debemos ir a nuestra cruz personal, a morir a nosotros cada día. Y ahora, en el segundo punto, veremos que Pedro explica parte de este enunciado, parte de esta aclaración, dándonos el ejemplo que Cristo nos dejó cuando sufrimos. Y usted dirá, bueno, yo a ese Dios no quiero seguir, yo no quiero sufrir. Y mucha gente, recuerden, cuando el Señor Jesús enseñaba muchas cosas, decían que eran tan duras, muchos de la multitud ya no le seguían. Puedo entender que usted diga, a ese Dios yo no quiero seguir, pero este es el Dios de la Biblia. Y este es el Cristo de la Biblia, quien le salvó, quien sufrió de una manera que usted no tiene idea para ejecutar su salvación, mi salvación. Yo a ese Dios no quiero seguir, yo no quiero sufrir, y lo entiendo, bueno, pero eso demuestra una vez más que a no ser que Dios lo llame a usted, usted no puede venir por su cuenta. Usted podrá ser lo más religioso que pueda ser, pero a no ser que Dios le llame, porque Dios le ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y eso va a asegurar que Dios, así como Dios provee al Salvador, porque recuerden, este es un sacrificio vicario. ¿Quién pone al Salvador? ¿Quién pone el sacrificio? Aquel que fue ofendido. Dios nos provee el sacrificio, Dios nos da la fe para creer, Dios nos levanta de nuestra muerte espiritual cuando estamos enterrados, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. A no ser que Dios le llame, usted no va a poder venir. A lo mejor usted será y llegará al punto de ser una persona religiosa nada más, pero no viva espiritualmente. Pero si Dios le llama, ya cuando usted no viene en su cuenta, por su propia cuenta, y bueno, ahí ya cambian las cosas. A no ser que la fe que usted tiene ha sido dada por Dios, su fe natural no resistirá las condiciones adversas de la vida espiritual. ¿Usted entiende eso? La fe natural de un hombre no resiste las condiciones adversas de la vida espiritual. Es imposible para la fe natural del hombre seguir a Dios. Y no puede ese hombre natural, no regenerado por Dios, vivir una vida de sufrimiento y vivir una vida de vicisitudes en un mundo caído y maldecido por el pecado. ¿Y quién maldijo al mundo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y ante el primer pecado, tuvo que maldecir el pecado. Entonces, solamente cuando usted es llamado por Dios, solamente cuando usted entiende este enunciado que acaba de dar Pedro en el versículo 21, solamente cuando usted entiende esta declaración que él le ha dado en el versículo 21 de que hemos sido llamados para sufrir por Cristo, entonces usted va a desear seguir el ejemplo de Cristo. Esto es un milagro. Pero aliéntese. Si ha sido llamado a sufrir, Dios le dará la gracia para que lo acepte con paciencia abnegada y una entrega confiada a Dios Padre, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, veamos entonces el ejemplo que Cristo nos dejó. Y este es el punto número 2. Él nos dejó el ejemplo. Ya vimos el enunciado, ahora vamos a ver el ejemplo. El enunciado era llamados a sufrir, el ejemplo, sufrir como Cristo. Ahora Pedro nos enseña el segundo principio bíblico que nos ayudará a sufrir por Cristo. Pedro dice en el versículo 21, porque para este propósito han sido llamados, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y ahora los versículos 22 y 23 nos muestran
a Cristo. Cristo es el modelo del sufrimiento del cristiano. Debemos imitar a Cristo. El siervo no es mayor que el maestro. El sufrimiento es el camino que Cristo ha marcado para sus seguidores. Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Miren el camino que ha marcado Cristo, enseñándonos cómo sufrir. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Porque Cristo primero sufrió por ustedes, esa parte que dice Pedro ahí, esto habla del sacrificio vicario de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Ahora, quiero aclarar, siempre me gusta aclarar cosas, que el sufrimiento redentivo de Cristo, lo que Él sufrió para nuestra redención, es único. Eso no puede ni necesita ser replicado por el pueblo de Dios. Nadie debe sufrir por salvarse a sí mismo, ni tampoco nadie puede hacerlo. Es imposible. Usted no puede llegar al cielo en las alas de su sufrimiento personal. Pero así como el sufrimiento de Cristo salvó a otros, adivine qué. De la misma manera, Dios puede estar usando su sufrimiento, nuestro sacrificio, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Recuerde que si bien esto es algo que debemos recordar siempre, tal vez muchos en el mundo nunca han leído la Biblia, pero pueden leer su vida. Van a ver su vida. Cuando alguien lee su vida, ¿están viendo a Cristo? Cuando usted sufre injustamente, ¿están viendo en el mundo que usted sigue los pasos de aquel que sufrió injustamente? ¿Que cuando lo ultrajaban no ultrajó? ¿Qué es lo que el mundo está leyendo en las páginas de su vida? Páginas cada día. Cada día es una página nueva. Así que, hermanos, así como el sufrimiento de Cristo salvó a otros, créanme que Dios puede usar nuestro sufrimiento para llegar a la vida de otros. Y cuando Pedro habla de ejemplo, se refiere a lo que hablábamos hace un rato, de que Jesús es el modelo que debemos imitar. El ejemplo, esta palabra griega, como les decía, nosotros no tenemos que salir a tratar de adivinar qué tenemos que hacer. Se nos da en las páginas de las Escrituras la vida de nuestro Señor, cada cosa que Él hacía para poder replicarla. Entonces, observando su vida podemos aprender a replicar sus atributos. Y cuando aprendemos a observarle, entendemos que sus pasos nos llevan a la cruz. ¿Han visto que todo lo que Cristo hacía en un sentido apuntaba luego a la cruz? Entonces, ¿cómo es eso de que vamos a la cruz? Tomamos nuestra cruz para morir a nosotros mismos. Entonces, veamos lo que nos dice Pedro aquí en estos dos versículos, 22 y 23, que tenemos que hacer para imitarlo en lo que Cristo hizo y también en lo que Cristo no hizo. Pedro menciona 4 cosas, al menos 4 cosas que Cristo no hizo, pero vamos a ver algunas más. Y estas cosas también están siendo escritas y habían sido profetizadas en el libro de Isaías, Isaías 53, que es la canción acerca del siervo sufriente. Por ejemplo, Isaías 53:9 nos habla de que Jesús no pecó. Isaías 53:9 dice que Él no cometió violencia. ¿A qué se refiere con violencia? ¿Violencia física? No, se refiere a violencia espiritual contra la ley de Dios. Esta es una de las cosas que debemos imitar, que Cristo no hizo. En las dificultades más grandes y dolorosas, Jesús nunca pecó. Pedro está usando las palabras de Isaías porque Pedro, claramente a medida que lee Isaías, dice, pero yo fui testigo de estos eventos de la vida de Cristo. Yo fui testigo ocular de esta perfección de Cristo. Habiendo vivido y compartido más de 3 años con Jesús, puedo atestar, puedo dar testimonio de que lo que Isaías profetizó
esto fue verdad de la vida de mi Señor. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, sufrió injustamente. El ejemplo, sufrir como Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que Cristo aguantó sin responder? ¿Cuáles son esos eventos donde se lo ve a Cristo en las páginas de las Escrituras, con sus labios totalmente sellados? Cuando las situaciones más dificultosas, Él no respondía. Y es algo que nos enseña cómo nosotros debemos imitar su ejemplo. Bueno, mire, cuando fue perseguido, Él se mantuvo completamente justo. Fue perseguido constantemente. Cuando enfrentó las artimañas de los líderes religiosos, cuando fue interrogado por Poncio Pilatos, cuando fue golpeado por los soldados romanos, cuando sufrió burlas de parte de las multitudes, cuando fue escupido, ultrajado, cuando sufrió los tormentos de la cruz, nada de esto lo hizo impaciente, que estuviera enojado, rencoroso. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, sin maldecir a los líderes religiosos, sin maldecir a Pilato, sino que, ¿qué hizo? Se sometió a estas autoridades corruptas. Ahí tenemos mucho para imitar. Hay mucho que Cristo ha hecho que nos enseña y nos debería llevar al punto de decir, Señor, dame tu gracia para poder imitar tu conducta, para poder seguir tu ejemplo cuando me toca sufrir. Y seamos sinceros y evaluémonos a nosotros mismos. Cuando nosotros sufrimos, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos enseguida hasta la segunda naturaleza, tendemos a reaccionar inmediatamente, defendernos, decir algo. Y muchas veces terminamos pecando contra Dios. Pero fíjense que acá tanto Isaías, que es lo que está citando Pedro, tanto Isaías como Pedro nos muestran que no solamente Cristo fue perfecto en todo lo que hizo, sino también en todo lo que dijo. Tal como Santiago dice en Santiago 3.2. Santiago 3.2 nos dice, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y Jesús demostró que Él era un hombre perfecto, porque siempre dominó sus labios. Y recordemos que de la abundancia de la boca habla el corazón. Quería ver si estaban atentos. Vi algunos ojos ahí. No. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Los enemigos de Cristo intentaron infructuosamente hacerlo pecar con sus palabras. Pero no importa cuánto esfuerzo pusieron, cuánto se esforzaron, nunca pudieron lograr que Él peque con sus palabras. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con esta palabra que dice engañar? De que estamos mirando versículo 22, ni engaño alguno se halló en su boca. Bueno, es una palabra griega que comunica que las palabras de Jesús estaban desprovistas de maldad o de cualquier tipo de deshonestidad. El Señor no profería palabras que indujeran a la gente a hacer algo malo o a pensar algo malo. Las palabras de Cristo, como a veces nosotros, conoce a alguien que le habla como que le tira palabras, siempre tienen como una carnada, que están esperando ahí, ¿no? Que dice uno algo con una determinada maldad y esperando que el otro, ¿no? Para hacerlo pecar, básicamente, ¿no? Pero Cristo nunca habló así. Cristo, para defenderse, nunca habló de esa manera. Él no buscaba tender trampa con sus palabras. Y miren esto, cuando continuamos con este listado de cosas que Cristo ejemplificó al recibir el mal, Jesús nos mostró el camino que debemos transitar cuando sufrimos injustamente. Algunas de estas cosas se le van a venir rápidamente a su memoria. Fue acusado de ser un samaritano, algo muy ofensivo para un judío. Él nunca se defendió de una manera pecaminosa.
le decían que era un glotón, un bebedor de vino. Y cuando fue llevado al clímax de la injusticia en esos dolorosos momentos de su falso juicio y su crucifixión, ¿qué hizo? Al sufrir injustamente, Jesús cumplió las palabras proféticas de Isaías. Isaías 53:7. Miren lo que nos dice. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Es una gran verdad lo que decía Santiago. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo anda en eso? Cuando alguien le ofende, ¿se baja de la cruz? Agarrame la Biblia. Tenemos tanto que imitar de Cristo cuando sufrimos, porque nosotros tendemos a contraatacar cuando somos insultados, ¿no? Alguien nos dice algo y uno le dice a la esposa, agarrame la Biblia que... Agarrame. Bueno, no, estoy exagerando. Nosotros tendemos a tratar de defender nuestra reputación, pero Cristo no se defendió. Y pensemos, hermanos, cuán necesario era para estos hermanos del primer siglo que estaban siendo perseguidos en muchas maneras de que ellos escucharan esta verdad. Estos receptores de la carta pedrina están escuchando esto y están siendo bendecidos. Ellos estaban recibiendo acusaciones, provocaciones, siendo el blanco de muchas injusticias y naturalmente podían haber sido tentados a contestar y lanzar contraataques contra los acusadores. Hay algo que pasa aún en nuestro sistema, no solamente emocional, nuestro cuerpo. Cuando alguien nos dice algo y uno dice algo, enseguida, inmediatamente hay como una descarga, un alivio, ¿no? Pero muchas veces es un alivio totalmente pecaminoso. Porque en ese haber contestado, no glorificamos a Dios, no edificamos a la persona que estamos contestando y nosotros sabemos que dimos un paso atrás en vez de un paso adelante en nuestro crecimiento. Entonces, sigamos los pasos de sufrimiento de Jesús. Pero bueno, Él sufrió todo sin contestar mal. Pero por amor a Dios y debido a su testimonio, estos hermanos del primer siglo sabían que debían ¿qué? Defenderse, contestar, salir a arruinar su testimonio. No, debían callar. Y Pedro los alienta a que sigan los pasos de Cristo. ¿Cómo? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Eso se los dice en el 3:9, que lo vamos a ver más adelante. Pedro los está alentando de esta manera y alguien dirá, pero eso no es justo. Están siendo atacados, están siendo vituperados. ¿Por qué no se pueden defender? No estamos hablando de que es un ataque físico. Si alguien a usted lo ataca físicamente, 911, llame al 911. ¿Se entiende lo que digo? No estoy diciendo que usted se tiene que dejar golpear y maltratar físicamente. Lo que estamos hablando es que cuando alguien nos ataca verbalmente, no tenemos ninguna obligación de defendernos. Y Pedro también les enseñó la clave de Cristo para poder sufrir constantemente esas acciones despiadadas e injustas. No es de a ratitos, porque estos creyentes necesitaban seguir el ejemplo de Cristo constantemente. En el versículo 23, miren esto, al final del versículo 23 dice que Jesús se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él está usando un verbo, que es un verbo que habla de que constantemente lo hacía. Jesús pudo exitosamente no hacer todas las cosas que vimos anteriormente. Es decir, Jesús no pecó, no engañó, no ultrajó y no amenazó a otros porque Cristo se encomendaba al Padre constantemente.
Este encomendarse significa ¿qué? Confiar en Dios. Y es algo que debemos hacer constantemente. Todo lo dejaba Cristo en las manos de Dios. Y si Él, el Hijo de Dios, dejaba todo en las manos de Dios, ¿cuánto más nosotros? Como les digo, este verbo está expresado en el tiempo imperfecto, y esto significa que es una acción continua iniciada en el pasado. Jesús continuamente se entregaba a las manos de Dios cada vez que era atacado. Esto lo hacía todo el tiempo. El silencio demostrado por Cristo ante el sufrimiento injusto no era debido a debilidad. Oh, es débil, por eso no se defiende. No, todo lo contrario. Esta era parte de la fortaleza de su carácter. Él confiaba en su Padre, quien iba a juzgar a sus perseguidores de acuerdo a sus pecados. Y hermanos, nosotros también debemos confiar así, como Cristo confió en su Padre. Debemos confiar que el camino del sufrimiento por Cristo nos lleva a la gloria. Por eso Pedro nos aconseja en el 4:19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y bueno, quiero aclarar otra cosa, que lo que debemos aprender de acá, que lo que es la venganza es un término que tiene que ser inaceptable, es un concepto que tiene que ser inaceptable para el cristiano. No podemos imitar a Cristo en nuestras propias fuerzas tratando de vengarnos, tratando de tomar justicia por nuestras propias manos, tomar cartas en el asunto. Debemos entregar las cosas en las manos de Dios constantemente. Seguimos los pasos de Jesús en el sufrimiento cuando seguimos su ejemplo, pero solamente podremos seguir su ejemplo. ¿Sabe dónde está el secreto? Solamente podemos seguir su ejemplo de sufrir si somos de Él. Porque si somos de Él es cuando en nosotros mora el Espíritu que moraba en Él. Por eso Pedro ahora nos presenta con el Evangelio. Necesitamos ver la gloria de Cristo en el Evangelio y en la cruz. Y este es el tercer principio bíblico que Pedro nos enseña para poder sufrir para la gloria de Dios. El sufrimiento que honra a Dios está arraigado en el Evangelio de Cristo. Por eso, luego de ver el enunciado, llamados a sufrir, luego de ver el ejemplo, sufrir como Cristo, veamos ahora el Evangelio. El Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos da la capacidad de sufrir para la gloria de Dios. Entonces, el punto número 3 es el Evangelio. Así que repasemos el enunciado, esta declaración que Pedro nos dice, llamados a sufrir. Versículo 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Y acá nos empieza a mostrar, esto nos lleva a la segunda explicación que Pedro brinda de este enunciado, de esta declaración que da en el versículo 21, donde claramente vemos muchas realidades de lo que es el Evangelio de Cristo. Debemos sufrir porque Cristo primero tomó nuestro lugar en el sufrimiento. Dado que Él tomó nuestro lugar vicariamente, Él fue a la cruz cuando nosotros debíamos haber ido, y esto es lo que permite que nosotros podamos seguir en sus pasos. Pero antes de que nosotros podamos seguir su ejemplo, Él debía ser nuestro perfecto Salvador. No podemos hacer esto de seguir a Cristo en el sufrimiento si primero no entramos a través del sufrimiento de Él a la salvación. Y esto es lo que nos habla el Evangelio. Nosotros no podemos seguir su ejemplo de sufrimiento cuando enfrentamos maltrato injustamente, al menos que hayamos sido salvados y estemos viviendo bajo las verdades de la obra de Cristo en la cruz. Por eso, ¿qué es lo que quiero hacer ahora en este tercer punto? Quiero mostrarle 3 realidades de la cruz de Cristo que deben ser ciertas de su vida para que usted pueda seguir el sufrimiento de Jesús cuando le toca sufrir injustamente. ¿Cuáles son estas 3 realidades? La primera realidad es que Pedro la muestra en el versículo 24. Él llevó nuestros pecados. Y Pedro nuevamente acude a Isaías 53. Él mismo voluntariamente llevó la carga pesada de nuestros pecados. Y ese, como verá, es el centro del Evangelio de Cristo.
Es lo que conocemos como lo que es la expiación sustitutoria. Cristo toma el lugar del pecador para pagar en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la paga del pecado, y la paga del pecado sabemos que es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Ahora, cuando Pedro escribe su cuerpo, se refiere a la realidad de la naturaleza humana de Jesús y a la realidad de que un humano sin pecado pudiera pagar por el pecado. Y ese hombre perfecto debía también ser Dios. Y este es Jesucristo. Solo Él pudo hacerlo. Jesucristo es una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina que Él siempre ha sido, que luego agrega la naturaleza humana por toda la eternidad. En estos momentos está en el cielo intercediendo por nosotros, con el mismo cuerpo, con esa naturaleza humana que tomó para siempre. Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Pero Pedro también nos habla de la cruz. Fíjense ahí en sus versiones, cuando él dice en el versículo 24, mi versión dice sobre la cruz. Me encanta la Reina Valera que dice árbol o madero. ¿Por qué lo hace la Reina Valera así? Porque el original se refiere a cualquier elemento que sea cortado de un árbol o un objeto que sea confeccionado desde un árbol. Mi Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, directamente lo traduce la cruz, porque a eso se refiere. Pero al hacerlo de esa manera, pierde la belleza de lo que captura la Reina Valera. La Reina Valera está asociando esto con Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, que se nos enseña ahí que la penalidad para un criminal condenado es colgar de un árbol porque es un maldecido por Dios. Y es esta misma imagen que es usada por Pablo en Gálatas 3:18. Él ahí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, al traducirlo de esa manera, la Reina Valera captura estas conexiones. Los dos apóstoles nos dicen que Cristo es el sustituto para cargar con el pecado que nos condenaba y pagó la penalidad que debíamos haber pagado nosotros. Alabado sea nuestro amado Cristo. Gloria a Dios por esta realidad. Pero también tenemos que entender que Él no solamente murió para perdonarnos, sino que nos dio una vida nueva. Cristo también murió para que vivamos un estilo de vida santo y puro, pareciéndonos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando estemos eternamente con Él. Sí, obviamente, vamos a estar perfectos y glorificados, pero también para que parezcamos más y más a Cristo aquí y ahora. Por lo tanto, vivamos en novedad de vida. Vivamos una vida que lo glorifique. Ahora, ¿de qué manera Pedro propone que vivamos una nueva vida? Lo hace al usar una palabra especial para expresar morir o muramos, estando muertos. Estamos acá, su cuerpo fueron sanados por ustedes, andan descarriados. Él está usando una palabra especial ahí, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos. Está usando una palabra que no es la palabra que generalmente se usa, no es la palabra típica que se usa para morir. El apóstol usa una palabra que aquí significa alejarse de algo. En este caso, alejarnos del pecado. Entonces, no solamente nos está diciendo, murió para perdonar tus pecados, murió para que te alejes de tu pecado. Y una de las cosas que Dios hace es usar el sufrimiento que trae a nuestras vidas
para permitirnos que ese pecado se separe de nosotros, para que nuestra necedad cese por unos días, por unos minutos, por un mes, y nos alejemos del pecado y muramos al pecado. Así que Pedro está mostrando que el poder dominante del pecado ya no nos controla, porque Cristo murió para que nosotros nos alejemos del pecado. Entonces, para recordar en este punto, una nueva vida vivida para la gloria de Dios y para la justicia de Dios. Ahora, hay una segunda realidad de la cruz que Pedro nos muestra en esta sección que hemos llamado el Evangelio, porque el Evangelio, haber recibido las buenas nuevas, es lo que nos capacita para sufrir para la gloria de Dios. La segunda parte del versículo 24 dice, fueron ustedes sanados, y ahí el término sanados, bueno, hay un término, dice, veamos, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La palabra heridas, quiero hablarles de eso, significa todo tipo de sufrimientos que Cristo experimentó. Y finalmente, por supuesto, se refiere a la muerte de Cristo. Y en este versículo, Pedro no se refiere a la sanidad física, algo que vamos a obtener cuando obtengamos nuestra glorificación. Hay muchas iglesias que toman esto como excusa para reclamar sanidad física. Recuerden que Pablo tuvo una enfermedad, varios que servían con Pablo, algunas cosas no la podían hacer porque estaban enfermos. O sea, fe en Dios no les faltaba. Lo que quiero decirles, hermanos, es que la enfermedad es una realidad también en la vida del cristiano. La muerte también es una realidad en la vida del cristiano, pero nosotros vivimos y sufrimos en Cristo, morimos en Cristo. Pero acá, cuando habla de este tipo de llagas, de heridas, no está diciendo de que hemos sido sanados físicamente. El saneamiento aquí del que habla es espiritual. Hemos sido sanados espiritualmente de la enfermedad del pecado. Y esa sanidad espiritual nos capacita para aceptar el sufrimiento cuando es por causa de Cristo. Podemos seguir los pasos del sufrimiento de Jesús porque hemos sido sanados espiritualmente. Pero Pedro nos habla de una tercera realidad de la cruz, que es parte del Evangelio, que es parte de estas buenas nuevas que hemos recibido, que nos ayudan a seguir los pasos de sufrimiento de Jesús. ¿Cuál es eso? Bueno, él lo cita desde Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nosotros en el pasado éramos ovejas que continuábamos, ¿qué? Estábamos perdidos. Pero Cristo, el buen pastor, vino y nos rescató. Y Pedro dice que hemos vuelto, algo que él lo comunica en el original de una manera que está usando un verbo pasivo, o sea, dice hemos vuelto o nos han hecho volver. Nosotros éramos ovejas dispersadas que fueron traídas nuevamente al corral de Dios. El pastor es quien nos buscó, Él tomó la iniciativa, Él fue a buscarnos porque nosotros como ovejas necias perdidas no sabíamos encontrar el camino de regreso a casa. Y dice Pedro, versículo 25, ahora están bajo el cuidado amoroso de su pastor, rescatados del pecado para vivir una nueva vida para la gloria de Dios. Entonces, veamos, ¿qué es lo que Pedro subraya acerca de las ovejas? Con respecto a las ovejas, Pedro hace hincapié en su alejamiento, su tendencia constante de vagabundear y perderse. Y eso somos nosotros hoy mismo, si Dios no nos sostiene y no nos mantiene. ¿Qué es lo que Pedro subraya acerca del pastor? Bueno, en cuanto al pastor, él subraya su paciente búsqueda constante y retornar a la oveja perdida, al redil. Y Pedro también nos dice que Jesús es el pastor, el guardián, el obispo, el que nos cuida, nos alimenta, nos guarda. Nuestro pastor y guardián nos alimenta y nos mantiene juntos como ovejas. Algo que Pedro luego le encomienda también a los ancianos de las iglesias, a que tienen que hacer.
Él lo dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Entonces, hermanos, conforme vemos cómo tenemos que seguir los pasos de sufrimiento de Jesús, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué aprendemos de este mensaje? Que si Dios nos llama y nos salva, Él lo ha hecho a través del sufrimiento de Cristo. Para que si es la voluntad de Dios, también suframos como Cristo. Pero este no es un sufrimiento que debemos sufrir y experimentar con una actitud estoica. Los estoicos eran esos griegos religiosos que simplemente aceptaban el sufrimiento con resignación, porque lo que creían es que todo lo espiritual era bueno. Entonces, el sufrimiento es algo físico, entonces trataban de ignorarlo. Buscaban reprimir sus deseos y sus emociones humanas, pero el cristiano no tiene que hacer eso. El cristiano no tiene que vivir con esa mentalidad estoica, equivocada. El cristiano disfruta la vida que Dios le da, toda la vida. Las cosas buenas y las cosas malas. Porque el cristiano se une a Job y en coro dice: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Job 2:10. El cristiano verdadero sigue los pasos de sufrimiento de Jesús. El cristiano verdadero acepta el enunciado, la declaración del versículo 21 de que somos llamados a sufrir por Cristo. El cristiano verdadero acepta que Dios nos ha dado el modelo para sufrir como Cristo. Por eso debemos seguir el ejemplo de Cristo. El cristiano verdadero acepta que Dios nos ha dado el Evangelio de Cristo y nos ha capacitado para sufrir para la gloria de Cristo. Y esto, hermanos, debería ser de gran aliento para nosotros, así como lo fue de gran aliento para la generación a la que Pedro está escribiendo. Porque miren, el mismo Pedro nos dice en 1 Pedro 4:13, antes bien, en la medida en la que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y basado en lo que vimos hoy, me uno a las palabras de aliento de Pablo en Romanos 8, 17 y 18. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, esta verdad nos alienta, pone nuestra vida en perspectiva con la eternidad y nos acerca más a Cristo, nuestro tierno y amado Salvador, que nos rescató cuando estábamos perdidos. Así que a la luz de la hermosura de Cristo, cualquier tipo de padecimiento temporario palidece en comparación. Oremos. Señor, gracias por Cristo, por su modelo que nos dejó para imitar cuando tú nos llamas a sufrir. A través de ese sufrimiento le conocemos más y te glorificamos. Y gracias porque el Evangelio de Cristo nos alcanzó y nos ha permitido tener el Espíritu Santo que nos permite llevar adelante todo esto para tu gloria. Amén.